Siéntate y únete a nosotros mientras profundizamos en un tema considerado uno de los más controvertidos de la historia de España, la crueldad de Queipo de Llanos. Esta figura, al inicio de la Guerra Civil Española, desató un reinado de terror en Andalucía y Badajoz que marcó a toda una generación. Su historia no es para los débiles de corazón, ya que revela un retrato de un hombre cuya sed de poder tuvo un costo terrible, pintándolo como un personaje más de terror que de respeto. Retrocedamos en el tiempo a la década de 1930 y preparemos el escenario. España quedó atrapada en una era tumultuosa, una mezcla de dificultades económicas, tensiones sociales e inestabilidad política, todo bajo la sombra de una dictadura inminente. El escenario estaba maduro, era solo cuestión de tiempo antes de que se levantara el telón y estallara la Guerra Civil Española, encendiendo un conflicto fratricida que dejaría huellas de tristeza y amargura. En esta arena del caos entró Queipo de Llanos. Inicialmente adoptó una postura moderada, pero rápidamente cambió su lealtad a la facción nacionalista, uniéndose a personas como Francisco Franco en su búsqueda de la supremacía. Sin embargo, a diferencia de Franco, el gobierno de Queipo de Llano estuvo marcado por un salvajismo sin precedentes, una brutal estrategia de miedo que no perdonó a nadie en su camino. El arma que Queipo de Llano empleó predominantemente en su guerra contra la República no fue artillería ni armas de fuego, era el arma de la mente, el miedo. Miedo que inmovilizó, miedo que esclavizó, miedo que volvió hermano contra hermano, miedo que convirtió a Andalucía y Badajoz en macabras escenas de horror. Difundiendo el terror a través de propaganda hábilmente orquestada, deshumanizó al enemigo, calificándolo de alimañas rojas, un término generalizado empleado para etiquetar a quienes se atrevieron a oponerse a sus ideales nacionalistas. Esta deshumanización no fue simplemente una táctica de guerra, sentó las bases para una crueldad y violencia justificadas hacia prisioneros y civiles por igual. La rendición no era una opción, porque el destino que les esperaba a quienes se negaban a ceder a su gobierno era sombrío. Aquellos que tuvieron la mala suerte de ser capturados no fueron tratados como prisioneros de guerra, sino más bien como trofeos que debían ser humillados, torturados y ejecutados públicamente. Sus cuerpos se pudrieron bajo el abrasador sol andaluz, un espantoso recordatorio de a quién no oponerse. Su campaña de terror se extendió no solo a quienes se oponían activamente a él sino también a sus familias y simpatizantes locales. Pueblos y ciudades enteras fueron castigados colectivamente, y las mujeres y los niños no se libraron de los horrores de la guerra. Las violaciones, los saqueos y las ejecuciones sistemáticas fueron parte de un día de trabajo bajo su brutal régimen. La brutalidad de su gobierno se extendió más allá del campo de batalla. Los casos de guerra no fueron simplemente casos de ideologías en conflicto, eran atroces demostraciones de violencia y odio. Los infames asedios de Málaga y Badajoz dicen mucho de la crueldad desatada ante el combate. Málaga, una vibrante y bulliciosa ciudad portuaria, quedó reducida a un mero caparazón de lo que era antes bajo los implacables bombardeos y ataques de las fuerzas de Queipo de Llano. La población civil vivía con miedo constante, enfrentándose no solo a la ira de los ataques aéreos sino también a la inminente llegada de soldados famosos por su crueldad. Badajoz también se vio arrojado al ojo de la tormenta, soportando todo el peso del avance de las fuerzas de Queipo de Llano. La infame batalla de Badajoz no fue simplemente un choque de ejércitos sino una masacre, donde los actos organizados de violación, asesinato y saqueo tenían prioridad sobre cualquier noción de guerra humana. Cuando la guerra llegó a su fin, la tiranía de Queipo de Llano no tolerado e incluso celebrado por algunos miembros del régimen de Franco, siguió dominando Andalucía. Su gobierno, caracterizado por la represión y el miedo, perduró mucho más allá del ding-dong de la última batalla. Sin embargo, ver la historia de Queipo de Llano únicamente a través de la lente de sus actos atroces es pasar por alto un punto fundamental. Su vida y sus obras, por espantosas que fueran, sirven como un crudo recordatorio de las consecuencias que genera el poder desenfrenado, de los peligros que plantean los individuos que operan al margen de la moralidad. Hoy, su legado sigue siendo tema de acalorados debates y discusiones en España. Muchos todavía luchan por reconciliar las acciones despiadadas del hombre con la destreza militar que demostró durante la guerra. Sin embargo, quienes dieron testimonio de su reinado se mantienen firmes en su convicción, recordándolo no por lo que era, sino por su crueldad incomparable. A través de esta exploración de la vida de Queipo de Llano, no lo glorificamos ni lo vilipendiamos. Simplemente nos sumergimos en registros históricos y relatos de testigos presenciales para presentar un retrato honesto, aunque brutal, de un hombre que infligió gran dolor y tragedia. Recordar esas figuras es recordar los capítulos más oscuros de la humanidad, y el daño irrevocable que sigue acechando a generaciones. Estos capítulos sirven como un sombrío recordatorio del pasado, un pasado que hemos jurado nunca volver a visitar. Sin embargo, los fantasmas del pasado continúan persistiendo, sus terribles susurros surgen en forma de supervivientes que predican la doctrina de la violencia y el terror, transformándolos en narrativas modernas de extremismo e intolerancia. Para silenciar estos susurros, debemos recordar historias como la de Queipo de Llano. Debemos dejar que la gravedad de sus acciones sea un faro que nos aleje de esos caminos de devastación que alguna vez fueron transitados.
Solo reconociendo y comprendiendo nuestro pasado podremos esperar crear un futuro más pacífico y justo. El paisaje narrativo de la época de Queipo de Llano estaba pintado en tonos de sangre, violencia y miedo. Es una advertencia de lo que sucede cuando el delicado equilibrio entre poder y moralidad se hace añicos, y uno busca el control absoluto a cualquier precio, incluido el tejido mismo de la humanidad misma. El eco de esa catastrófica canción resuena en el pasado, presente y futuro incierto de España. Al recordar, comprender y aprender de estos capítulos de la historia, no solo honramos los recuerdos de quienes sufrieron, sino que también nos aseguramos de que no sufrieran en vano. Sus historias sirven como compás moral, alejándonos de intenciones malévolas y acercándonos al camino de la justicia, la compasión y, lo más importante, la paz. Ese es el poder de la historia: instruir, advertir e inspirar. Obligados por el tiempo a continuar su marcha implacable, los humanos solo tienen un recurso: recordar. Recordamos presentar nuestros respetos, aprender de nuestros errores y asegurarnos de que esos errores, esas crueldades, nunca se repitan. Entonces, ¿termina la historia de Queipo de Llano? No, porque la historia nunca cesa verdaderamente. Simplemente hace una pausa, dejando espacio para nuevos capítulos, nuevos actores, nuevas pruebas. Su historia está lejos de terminar, porque las lecciones de su vida continúan siendo estudiadas, debatidas e internalizadas, dando forma a perspectivas y políticas en la búsqueda inquebrantable de un mundo más equitativo y pacífico. El nombre Queipo de Llano se erige, hoy, como un epítome de la propensión humana profundamente arraigada a perderse en las garras del poder y la ambición, impidiéndoles reconocer la dignidad inherente del ser humano. Su nombre, junto con sus crueles cuentos, está grabado en las tablillas de piedra de la historia, para nunca ser borradas. Hemos sido testigos de los escalofriantes relatos de su gobierno, un crudo recordatorio de hasta qué punto la búsqueda de control de la humanidad puede desviarlo. Dejemos que Queipo de Llano sirva como un profundo recordatorio de que la moralidad, la empatía y la compasión no son meras ideas de último momento para llegar al poder, son la base sobre la que se asienta la civilización. Incluso en medio de la desesperación, hay historias de esperanza, de coraje, de resiliencia. Sin embargo, la narrativa de Queipo de Llano no es una de ellas. Su historia es de horror absoluto, de vidas inocentes destrozadas, de comunidades destruidas. Recordemos que no es para deleitarnos con el pasado, sino para invocar el cambio para un futuro mejor y más brillante. Para la España de hoy, Queipo de Llano es una figura sumida en la polémica. ¿Debería borrarse su nombre de los anales de la historia, o deberían dejarse las páginas tal como están, un espantoso recordatorio de los días más oscuros de España? Ese debate resuena hasta la fecha, un testimonio del impacto duradero de la crueldad implacable de este hombre. En conclusión, la historia de Queipo de Llano no relata simplemente horror y brutalidad. Su vida y su gobierno sirven como un crudo recordatorio de las posibles consecuencias del poder desenfrenado, los peligros de las personas que operan al margen de la moralidad y, lo más importante, la perdurable determinación humana por la justicia, la compasión y la paz. Background: consecuencias del poder, resolución humana duradera, poder desenfrenado. El cuento de Queipo de Llano, como muchos otros de la historia, allana el camino para reflexiones críticas, iluminando reinos más allá de lo obvio, empujando a la humanidad a reevaluar y reevaluar su camino y objetivos. Muestra que incluso los pasados más oscuros pueden contener un destello de luz, guiándonos hacia un futuro más brillante y seguro. Mientras luchamos con los relatos de Queipo de Llano, el conflicto continúa. La capacidad de mantener el poder y mantener un sentido de moralidad, una batalla irresoluble que se prolonga en el tiempo, llevándonos a cuestionar y aprender, cambiando indeleblemente nuestra conciencia colectiva, dando forma al mundo que conocemos hoy. Corresponde a quienes vienen después de nosotros aprender de los errores de nuestros predecesores, buscar un camino que diverja de uniones tan oscuras y mortales. En tal tarea, Queipo de Llano sirve como un ejemplo vivo, vívido, si no intencional, de lo que sucede cuando el poder no se controla y la sociedad pierde su brújula moral. Y a medida que lleguemos al final de nuestro viaje, la pregunta persiste: ¿recordaremos? ¿Recordaremos el terror que provocó, las vidas que cobró, el caos que sembró? ¿Recordaremos el precio del poder, el atractivo del dominio, el manto de la impunidad y la crueldad desenfrenada? La crueldad de Queipo de Llano es una ventana al abismo que se abre cuando las escalas de poder y moralidad están drásticamente desequilibradas, una cruda advertencia de que la atracción del poder absoluto puede conducir a actos de impresionante inhumanidad. Que no sirva como cincel de la historia para forjar nuestro futuro, sino como testimonio de las atrocidades cometidas cuando el poder no se controla. Entonces, lo recordamos. Recordamos el terror, calculamos el precio y perfeccionamos nuestro camino. No borrar la historia sino grabarla como testimonio de nuestra memoria colectiva. Recordamos para que los susurros del pasado, llevando consigo el fantasma de Queipo de Llano, no se materialicen en las terribles acciones del mañana. Y al final, no recordamos simplemente a Queipo de Llano porque era un dictador despiadado. Lo recordamos porque su historia nos obliga a reflexionar sobre nuestra experiencia humana compartida, a cuestionar los extremos de los que somos capaces, y a luchar por un mundo donde la crueldad como la suya no tenga cabida. Miramos hacia atrás, al terror, la crueldad, el sufrimiento, no con la intención de avivar las llamas del odio o la venganza, sino de encender el horno de la iluminación.
Fomentar una comprensión más profunda de la capacidad humana tanto para la depravación como para la empatía, para la insensibilidad y la compasión. Entonces, en el prisma de la historia, Queipo de Llano no se erige como un símbolo de poder, sino como un potente recordatorio del costo de su mal uso. Y a medida que las páginas de su historia continúan cambiando, que cada palabra, cada línea, ilustre conmovedoramente el precio que paga la humanidad cuando la oscuridad de la crueldad eclipsa la luz de la compasión.